que nos hables hoy a través de ella. Amén y amén. Vamos a abrir allí en Miqueas capítulo 6, Miqueas capítulo 6, versos del 6 al 8. Dice la palabra: ¿Con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Jehová con holocaustos y becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Verso 8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. En estos textos que acabamos de leer, el profeta Miqueas decía: ¿con qué me presentaré ante Jehová? ¿Qué cosas le agradarán a Jehová? Mire el verso 7. ¿Qué cosas le agradarán a Jehová? Millares de carneros, 1,000 arroyos de aceite. Y el verso 8, el profeta le dice al pueblo: ¿qué será lo que es bueno? ¿Qué es lo que pide Dios de nosotros? Ese es el estudio de hoy, lo he titulado ¿Quieres agradar a Dios? Ese es el título del estudio de esta mañana. ¿Quieres agradar a Dios? Yo creo que una de las preguntas más importantes de la vida es esa: ¿qué cosas le agradan a Dios? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Qué pide Dios de mí? Hay personas que creen que están agradando a Dios y de verdad no lo hacen. ¿Cuántas personas hacen cosas para Dios creyendo que esas cosas le van a agradar a Dios? Y mentiras que no son cosas que le agradan a Dios, sino que antes son cosas que le desagradan a Dios. Quiero que pasemos ahí una frase que miré por allá en internet, simplemente la copié y ya. Pero mira lo que dice esta frase: ¿de qué sirve cumplir con todo lo que tu iglesia o tu religión te pide si no cumplimos con lo que Dios nos pide? Y es una verdad, ¿no? Hoy en día hay religiones, iglesias que ponen reglas que no son bíblicas, reglas que no están apoyadas en la Biblia, ¿no? Que no se coloque esto, que se coloque aquello, que mire, que vea, que aquello otro, y que si no hace eso no se va a salvar, no se va a condenar. Pero eso es lo que la iglesia te está pidiendo, eso es lo que la religión te está pidiendo. Hazte esa pregunta: ¿será que eso es lo mismo que pide Dios? Sí. Por eso es que este estudio es tan importante, porque Dios en un solo versículo nos dice qué es lo que espera Dios de cada uno de nosotros. En un solo versículo Dios nos dice qué es lo que más Él anhela que usted y yo hagamos. Este versículo es tan importante que está en la biblioteca del Senado de los Estados Unidos. Cuando uno va allá, uno ve una placa donde está ese texto de Miqueas 6:8. Imagínense, tan importante es este texto que está en un lugar de estos. Hablemos un poco sobre el contexto del libro de Miqueas. El libro fue escrito en el año 698 a.C. El pueblo de Israel ya se había dividido en dos pueblos. Recuerden que el pueblo de Israel se dividió en dos reinos, el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte la capital era Samaria y en el sur tenían como capital a Jerusalén. Cuando uno lee todo el libro de Esdras, uno se da cuenta que el pueblo de Israel estaba mal. Era un pueblo muy religioso, un pueblo muy activista en cuanto a lo religioso. Creían que haciendo ciertas cosas y ya, cumplir con eso y ya tenían a Dios contento. Pero sus vidas no cambiaban. Por fuera eran unos santos, pero por dentro
estaban llenos de pecado. El pueblo era un pueblo idólatra, un pueblo que fuera de que era disque temeroso de Dios, le robaban la propiedad a los pobres, era un pueblo violento, era un pueblo de pura mentira. Decían que era el pueblo de Dios, que era un pueblo escogido, que era un pueblo santo, un pueblo apartado, mentiras, que de santos y de apartados no tenían nada. Tenían una religión vacía, una religión muerta. ¿Cuántas personas hoy en día también viven una vida cristiana de esa manera? Una vida vacía, una vida religiosa muerta. Hablemos un poco acerca de Miqueas. Miqueas fue un profeta, no fue muy elocuente, era un campesino, era de origen humilde, pero Dios le dio la responsabilidad a Miqueas de exhortar al pueblo, de ser el portavoz de la palabra de Dios. Miqueas le predicó al pueblo de Israel lo inútil que era tener una vida religiosa en apariencias, no más pura hipocresía. La enseñanza de este versículo de Miqueas 6:8 es muy sencillo. Nos dice qué cosas debemos de hacer para agradar a Dios. Solo Dios en un solo versículo les dice: si ustedes reemplazan todas sus rituales religiosos, todo su activismo religioso y lo cambian por esas tres cosas que hay ahí en ese versículo, ustedes van a ser un pueblo que hacen cosas que me agradan. Vámonos al primer punto. Miqueas capítulo 6, versículo 8. Quiero resaltar ahí una frase. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia. Eso es lo primero que Dios le pide al pueblo de Israel. Y eso es lo que Dios también nos está pidiendo en el tiempo de hoy, que usted y yo hagamos justicia. Ahí la palabra justicia en hebreo significa lo que es ser justo. Una persona justa es una persona que es imparcial. Una persona justa es una persona que no favorece a nadie. Una persona justa es aquella persona que nunca va a aceptar sobornos ni va a pedir sobornos. Una persona justa es aquella persona que no oprime a los pobres. Hoy en día hay tantas injusticias en este mundo, hermanos. Esclavitud sexual. ¿Cuántas noticias usted y yo hemos escuchado de personas, de tratas de humanos, ¿no? De cómo cogen a estas niñas y las esclavizan sexualmente. Eso es injusticia. Hoy también, para mí, una de las injusticias más grandes es el robo, ¿no? ¿Cómo es que una persona se apodera de algo que él no sudó, que él no trabajó? ¿Y cómo se apodera de algo que no es suyo? Otra injusticia que hoy vemos en el mundo es el racismo, ¿no? De cómo vemos hoy que después de tantos años que ya la esclavitud ya no existe y hoy todavía se ve el racismo. Otra injusticia es el asesinato. ¿Quién te dio a ti la autoridad de quitarle la vida a alguien? O la violación también es una de las injusticias que estamos viendo hoy en este mundo. Cuando usted como trabajador le roba tiempo a su patrón, eso también es injusticia. O cuando un patrón también le roba el tiempo a sus trabajadores, cuando no le paga las horas extras, cuando no le paga el tiempo que es, eso también es injusticia. ¿Sabe? Dios odia todas estas cosas. Y Dios quiere que lo primero que hagamos sea practicar la justicia. Pero cuando uno va al hebreo, la palabra justicia no solamente significa ser justo, sino que la palabra justicia también significa verdad, rectitud, hacer lo bueno, actuar correctamente, apartarnos del mal. La palabra justicia también es vivir en integridad, en santidad. Vamos a un texto, ahí en el mismo Miqueas,
Mire Miqueas capítulo 3, versículo 1 al 2, como Miqueas exhorta a los líderes del pueblo. Dice: oíd ahora, príncipes de Jacob, jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Ahí está la palabra justo. Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo. ¿Qué está diciendo ese texto? Que justo es cuando usted y yo aborrecemos lo malo y amamos lo bueno. Pero los jefes, los príncipes del pueblo de Israel hacían lo contrario, aborrecían lo bueno y amaban lo malo. Pero mire lo que dice al final del texto: que les quitáis su piel y su carne sobre sus huesos. Quiere decir que los príncipes y los jefes del pueblo de Israel explotaban al pueblo y lo dejaban hasta que ellos caían en la miseria, despojándolo de todo lo necesario que ellos tenían. Y aquí dice la palabra que Dios toma eso como injusto. El segundo punto, lo segundo que usted y yo debemos de hacer para que de cosas que le agradan a Dios, ya vimos la primera, hacer justicia. Lo segundo es amar misericordia. Miremos el Miqueas 6:8. Hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia. Ese es el segundo punto. Dios nos pide lo segundo, que debemos de amar misericordia. Interesante lo que dice este texto, porque Dios no nos pide solamente hagan misericordia, practiquen la misericordia. No, el texto es muy claro y nos dice que el Señor nos manda es amar misericordia. No solo limitarnos a hacer misericordia, sino amar misericordia. Ahí la palabra misericordia en hebreo es cuando usted y yo sentimos compasión por alguien que está sufriendo. Misericordia también ahí en hebreo la palabra es bondad. La palabra bondad significa aliviar el dolor del otro y atender las necesidades básicas del prójimo. Eso es misericordia. Misericordia en hebreo también es tener un amor constante, ser clemente. La palabra clemente es castigar con moderación. También la palabra misericordia significa generosidad. Y creo, hermanos, de que hoy, en medio de esta pandemia a nivel mundial, hermanos, yo creo que es un buen tiempo para nosotros ser misericordiosos. Gracias. Y yo sé que Dios desde lo alto ve todo lo que usted y yo hagamos por nuestro prójimo, por ayudar, por aliviar su dolor, su necesidad. Dios ve eso. Y gracias a Dios que durante esta pandemia hemos entregado casi 60 mercados, mini mercados y hermanos, hemos ayudado a muchas personas y gracias a los hermanos que han mandado y que nos han ayudado con estos mercados. La palabra misericordia también es perdonar. ¿Quién iba a pensar que la palabra misericordia también significa perdonar? Miqueas capítulo 7, verso 18 al 19. Como Miqueas el profeta habla de que Dios es misericordioso. Y vamos a ver en qué forma Dios es misericordioso. Verso 18. Que Dios como tú, que perdonas la maldad, que olvidas el pecado. Eso es ser uno clemente, cuando uno perdona la maldad y cuando uno olvida su pecado. Pero cuántas veces nosotros no perdonamos a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, a nuestros padres. Cuántas veces usted y yo, hermanos, no olvidamos el pecado, sino que lo recordamos cada momento. Mire lo que dice el verso 18 al final. No retuvo para siempre su enojo. Eso es ser misericordioso. No retener para siempre su enojo. ¿Cuántas parejas hoy en día ya llevan 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses sin hablarse? Pero mire lo que dice al final del versículo 18.
porque Dios se deleita en la misericordia. Qué bueno, hermanos, que usted y yo también nos deleitemos en la misericordia. Verso 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades. Eso es misericordia. Echar en lo profundo de la mar todos nuestros pecados. Eso es tener misericordia. La pregunta es, ¿cómo reaccionamos usted y yo cuando alguien nos hiere, cuando alguien nos hace daño? Muchas veces nosotros nos enojamos. Muchas veces dentro de nosotros hay ese deseo del desquite, de la venganza. Cuando nos enojamos y cuando ahí está el deseo de vengarse, es porque usted y yo no tenemos misericordia. Dios nos manda a practicar misericordia con nuestra familia, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestros padres. Pero también Dios quiere que usted y yo practiquemos la misericordia con nuestras amistades, con nuestros patrones, con nuestros empleados, con los hermanos de la iglesia, con los vecinos, con los amigos. ¿Sí? Dios nos manda a amar misericordia. Todos lo podemos hacer, pero lastimosamente hay personas que no lo quieren hacer. Y si lo hacemos, hermanos, de tener misericordia con el prójimo, lo debemos de hacer, pero no para agradar a alguien. No debemos de tener misericordia para con el prójimo sin esperar nada a cambio. Debemos de amar misericordia, pero no con el propósito de recibir reconocimiento o porque vamos a recibir una mención de honor o vamos a practicar la misericordia porque con ese acto tal vez vamos a agradar a alguien. ¿Sí? No, hermanos, debemos de amar misericordia porque Dios nos lo pide y porque eso a Dios le agrada. Recuerde, amar misericordia es muy distinto a practicar misericordia, porque hay personas que dan, pero no lo dan con gozo, no lo dan con alegría, no lo dan con amor, lo dan por una obligación. Dios no nos manda a hacer actos de misericordia casi obligados. Dios nos manda que si vamos a hacer un acto de misericordia, amemos misericordia. Y el tercer punto, ya para terminar, está en el mismo versículo 18. Dice, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti. Solamente hacer justicia, ya lo vimos. Segundo, amar misericordia. Y tercero, humillarte ante tu Dios. Los primeros dos puntos que Dios nos mencionó acá, practicar la justicia y amar misericordia, se practican con el prójimo. Pero ya el último punto se practica solo con nuestra relación con Dios. Ahí la palabra humillarse en griego significa ser humilde. Tanto así que la Biblia de las Américas mira cómo traduce ese texto. Dice, andar humildemente con tu Dios. Qué triste, hermanos, que casi la mayoría de nosotros malinterpretamos la palabra humildad. Siempre relacionamos la palabra humildad con pobreza. Siempre relacionamos la palabra humildad con vestir sucio o vestir roto o tener una calza sucia sin trapear, en chanclas con zapatos bien sucios, manos bien sucias. Y creemos y siempre relacionamos humildad con eso, con pobreza y con dejadez. Pero no, la palabra ahí humildad en hebreo es otra cosa muy distinta. Humildad en hebreo es andar sin soberbia delante de Dios. O ser una persona humilde delante de tu Dios es no rebelarnos delante de Dios. ¿Qué es rebelarse? Rebelarse es cuando Dios manda algo y usted no lo quiere hacer. Cuando usted hace eso, usted de humildad no tiene nada. Una persona humilde es aquella persona que reconoce la grandeza de Dios y reconoce su bajeza como ser humano. Pero cuando usted y yo nos igualamos con Dios,
cuando usted y yo le reclamamos a Dios, cuando usted y yo le gritamos a Dios y le hablamos durito a Dios, déjame decirte que eso de humildad no tiene nada. Humildad, ahí en hebreo, es cuando usted y yo reconocemos nuestro pecado. Cuando usted es una persona que reconoce sus errores, reconoce su pecado, es porque usted es una persona humilde. Una persona humilde es aquella persona que reconoce que Dios es Dios y que nosotros simplemente somos sus criaturas. Una persona humilde es aquella persona que somete su voluntad a la voluntad de Dios. ¿Sí? Cuando usted escucha la palabra y de pronto usted piensa de otra manera distinta a la de Dios, pero usted se sujeta a la voluntad de Dios, déjame decirte que eso es ser humilde delante de Dios. No somos humildes cuando usted y yo escuchamos sermón tras sermón y no obedecemos. No somos humildes cuando usted y yo escuchamos consejo tras consejo y no obedecemos. No somos humildes cuando Dios nos reprende y usted y yo no le obedecemos. Una persona humilde tiene una actitud sumisa ante Dios. Una persona humilde se postra ante Dios. Una persona humilde reconoce a Dios como superior a sí mismo. Una persona humilde es aquella persona que reconoce cuando está equivocado, que reconoce sus faltas. Una persona humilde reconoce que sin Dios él no es nada. Una persona humilde es aquella persona que escucha a Dios, escucha la palabra de Dios, pero no solo la escucha, sino que la practica. Una persona humilde es aquella persona que escucha la palabra de Dios y no la desecha. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, escuchamos la palabra de Dios, pero la desechamos? Soy humilde cuando reconozco a Dios, cuando reconozco que Él es el que decide en mi vida, que yo no soy el que me mando, que yo no soy el que hago lo que a mí me parezca, sino que hago lo que Dios quiere que yo haga. Soy humilde, hermanos, cuando reconozco que Dios es el número uno y que nosotros simplemente somos sus criaturas. Soy humilde cuando reconozco que Dios es quien merece toda la honra y toda la gloria y toda la alabanza. Usted no es humilde cuando usted quiere recibir aplausos, reconocimientos. Soy humilde, hermanos, cuando me someto a la voluntad de Dios sin peros. ¿Cuántos de nosotros le decimos a Dios, Dios sí, pero espérame? Sí, Señor, pero el otro año con mucho gusto. Somos humildes, hermanos, cuando nos sometemos a la voluntad de Dios sin ninguna excusa, porque también somos muy buenos para sacar excusas. 3 cosas, hermanos, que le agradan a Dios: hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por hablarnos, Señor, en esta mañana. Gracias, Dios mío, por decirnos en esta mañana lo que te agrada a ti. A ti no te agrada, Señor, todos esos rituales religiosos que muchas veces lo hacemos, Dios mío, solo por aparentar. A ti no te agrada, oh Dios de la gloria, un pueblo que por fuera, oh Dios, se ve muy santo, pero por dentro está lleno de pecado. Hoy nos has dicho, Dios, qué es lo que tú le agrada, Señor, que el ser humano haga. Que haga justicia, que ame misericordia y que se humille delante de Dios. Te pedimos, Señor, tu ayuda para practicar, Dios mío, estos 3 mandamientos. Esto te lo pido, Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, que Dios los bendiga. Que estén bien.